Vamos a desarrollar algunos ejercicios relativos a cálculo de máximos y mínimos de funciones mediante la derivada, mediante el criterio de la primera derivada y la segunda derivada. Para esto les voy a indicar los pasos concretos que se debe seguir. Tenemos, primero, derivar a la función. Ahí está. Segundo, igualar a cero la derivada. Y resolver. ¿Correcto? Los resultados que salgan al resolver, esta es una ecuación, se denominan los valores críticos. Una vez que hallamos los valores críticos, hallamos la segunda derivada. Es decir, f segunda de x. Cuarto paso. Reemplazar los valores críticos en la segunda derivada. Entonces hay tres opciones. Primero, que al evaluar en la segunda derivada dichos valores críticos, el resultado salga mayor que cero, o sea, positivo. Y en esta situación diremos que hay mínimo. Segunda, que si evaluamos los valores críticos y nos sale menor que cero, o sea negativo, entonces diremos de que hay máximo. Bien, pero puede darse esta posibilidad, que cuando evaluamos esos valores críticos en la segunda derivada, salga cero. Entonces diremos de que no hay máximo ni mínimo. Y en todo caso, en la tercera opción, hay que recurrir al criterio de la primera derivada y ver si efectivamente no hay máximo ni mínimo en el valor crítico correspondiente donde sale cero. Bien, una vez que ya tenemos elegido o seleccionado los valores donde va a ocurrir máximo o mínimo, hay que proceder a calcular dichos máximos o mínimos. Pero ¿cómo se calcula los valores máximos o mínimos? Reemplazando dichos valores críticos en la función original. Reemplazando los valores críticos
en la función original. Bien, si logramos encontrar ya el valor máximo y el valor mínimo, en el plano cartesiano es fácil ubicar el punto correspondiente. ¿Por qué? Porque si tenemos la abscisa que viene a ser x, ¿no es cierto? Supongo que sea 2, ¿no? Donde ha ocurrido el máximo o el mínimo. Y lo hemos reemplazado en la función original y supongamos que nos salga, por decir, 4. Entonces es evidente de que el punto en ese plano cartesiano sería la abscisa x, y, o sea, sería 2,4, ¿no? Donde este viene a ser, digamos, si fue máximo, el valor máximo relativo, y este es el valor crítico correspondiente. Bien, entonces, para todos los... Acá estamos enfocando solamente la secuencia que debemos seguir para poder hallar los máximos o los mínimos, ¿no? Ahí está la secuencia. Entonces vamos a poner unos ejemplos. A ver, que nos permita aclarar esas secuencias que debemos seguir. Calcule el máximo y o mínimo relativo de la función. Bien. A ver. 1. La función f de x igual x al cuadrado menos 2x más 3. Vamos a proceder como ejemplo modelo y el más sencillo a calcular si es que tiene, o puede ser que tenga o no tenga, su máximo o su mínimo relativo. Bien, el primer paso. Solo en este ejemplo voy a poner los pasos. En los demás, de repente, en los demás ejemplos ya de frente vamos a proceder en forma directa. Primer paso, debemos derivar. Entonces, procedemos con la derivación. Acá quedaría 2x menos 2 más 0, ¿verdad? Pero esto ya quedaría de esta manera. F de x igual prima 2x menos 2, el cual lo podemos expresar así. F' de x es igual, factorizando 2, x menos 1. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice que debemos igualar a 0 la primera derivada. O sea, f' de x igualamos a 0, lo cual sustituimos acá. Tendríamos 2 por x menos 1 igual a 0. Y resolver. Y esto es algo simple. Resolvemos y x sale 1. ¿Qué es lo que se le llama cuando nosotros resolvemos esta ecuación y en este caso es 1? Se le denomina valores críticos. En este caso hay un solo valor crítico. El único. Bien. Vamos a ver el tercer paso. Hallar la segunda derivada. Aquí está la primera derivada. La segunda derivada vendría a ser 2 menos, acá está, 2 menos 0. Es decir, la segunda derivada sale pues, en este caso, 2. Bien, y nos dice
el cuarto paso que se va a dar posibilidades. En este caso una sola, porque hay un solo valor crítico. Fíjese, cuarto paso. ¿Qué hacer en el cuarto paso? Sustituir el valor o valores críticos que se haya obtenido. En este caso es uno solo. ¿Dónde se reemplaza ese valor crítico? Se reemplaza en la segunda derivada. O sea, la segunda derivada está aquí. Ahí voy a reemplazar el valor crítico. Esta x ponemos ahí 1. Y reemplazamos. Y como quiera que aquí no hay x, porque aparece 2, entonces es simplemente 2. ¿Y en cuál de los casos estamos? 2 es mayor que 0. Y acá digo es mayor que 0. Y como es mayor que 0, entonces hay mínimo. ¿Sí? Mínimo. El quinto paso ya es averiguar el valor mínimo propiamente. ¿Dónde ocurre el valor mínimo? En x igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este x1 lo tengo que reemplazar acá. Entonces decimos f de 1. Tiene que ser pues 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Si efectuamos esta operación, evalúen 1, tendríamos, 4, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el valor mínimo. Entonces decimos, por lo tanto, el valor de la función f de x mínimo es 2. Y si quisiera colocar en el plano cartesiano, diré, va a ser el punto cuya abscisa es 1 y la ordenada 2. Ejemplo número 2. Seguimos la secuencia, pero acá voy a resumir los pasos, o lo haré ya en forma directa. Realizamos la primera derivada, obtenemos esta expresión, y luego de factorizar llegamos a esta expresión matemática. Luego debemos igualar a 0. Es decir, todo esto de acá igualamos a 0, resolvemos, sale x1 y x menos 1, los cuales son los valores críticos de esa función. Seguidamente hay que hallar la segunda derivada. Si esta es la primera derivada, la segunda derivada es esta. Y tenemos que evaluar en esta segunda derivada los valores críticos. Si evaluamos para menos 1, vemos que es menor que 0 y por lo tanto hay un máximo en x igual menos 1. Luego para x igual a 1 sale mayor que 0, o sea que ahí hay un mínimo. Procedemos a calcular dichos valores, o sea el máximo y el mínimo, evaluando estos valores críticos en la función original. Entonces, para menos 1, evaluamos aquí y estamos teniendo, realizamos las operaciones y nos sale 4. Quiere decir que en x igual a menos 1, el máximo es 4. Y si lo ponemos como par ordenado, la abscisa es menos 1 y la ordenada es justamente el máximo obtenido. En forma similar, para x igual a 1, evaluamos y nos sale 0. Lo cual indica de que en x igual a 1 su mínimo es 0. Como par ordenado tendríamos la abscisa que es 1, que estamos realizando, y su ordenada el mínimo, 0. Otro tercer ejemplo. Acá ya más concreto inclusive, decimos que al derivar esta función, ¿no?, sale esta expresión factorizando el 3. Y acá, llevando a cabo la factorización del aspa simple, se obtiene esta expresión. Y luego tenemos que igualar a 0. Al igualar a 0, lo factorizado, se obtienen los valores críticos, que son 1 y menos 3. Ahí están los valores críticos.
Calculamos la segunda derivada. Teniendo acá la primera derivada, la segunda derivada sale, pues fíjense, 6x más 6. Y ahí lo tenemos. Que si factorizamos el 6 queda 6 por x más 1. Y evaluamos los puntos críticos obtenidos, los valores críticos obtenidos. Para 1, al evaluar, sale positivo, lo cual indica que hay un mínimo. Y ese mínimo es justamente reemplazando la función original, sale menos 2, lo cual indica el par ordenado del plano cartesiano sería 1 abscisa y ordenada menos 2. Para el otro punto o el otro valor crítico que es menos 3, sale menor que 0. Y entonces hay un máximo. Y lo calculamos dicho máximo, el cual sale 30. Por lo tanto, como par ordenado tendríamos menos 3 abscisa y la ordenada 30. Y acá, para concluir esta parte, estoy planteando que calculemos también el máximo y el mínimo de esta función, que es ya una función polinomial de potencia o exponente 4. Llevando a cabo el mismo procedimiento, la primera derivada sale, lo de acá, pueden comprobarlo. Y si llevamos a cabo su factorización, tenemos estos factores que estamos observando ahí. Y tenemos que igualar a 0 y resolver. He igualado a 0 y he resuelto y me sale 2, 3 y menos 2, los cuales son los valores críticos. Y hallando la segunda derivada, tenemos esta expresión matemática, llevamos a cabo el factor común 4 y luego evaluamos los valores críticos, primeramente para 2, luego para 3 y seguidamente para menos 2, o en cualquier orden, y estamos obteniendo que para 2 sale menor que 0, o sea, hay máximo. Y si hacemos el mismo procedimiento, luego ese máximo sale 48. Y el par ordenado sería 2, porque es la abscisa 2 y la ordenada 48. Para menos 2, evaluando, sale mayor que 0. Entonces ahí en x igual a menos 2, en ese valor crítico menos 2, hay un mínimo. Y si lo reemplazamos en la función original, dicho mínimo nos sale menos 80. Por consiguiente, el par ordenado en plano cartesiano sería abscisa menos 2 y la ordenada, que es el mínimo, que es menos 80. Y finalmente, para el tercero, que es para el valor crítico 3, igualito evaluamos en la segunda derivada y sale positivo, mayor que 0. Por lo tanto, ahí también hay mínimo. Evaluando se obtiene entonces 45, lo cual indica de que en el plano cartesiano sería la abscisa 3 y la ordenada 45, que viene a ser el mínimo. Y como estamos viendo en este ejercicio, ahí se presentan dos mínimos, por eso se llaman máximos o mínimos relativos. Para finalizar esta parte, estoy proponiéndoles estos 10 ejercicios para que puedan complementar este tema de máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. Espero que cualquier observación, cualquier comentario nos haga llegar y estaremos respondiendo en los próximos videos. Muchísimas gracias.